Abajo en la descripción de este video van a encontrar el link de la lista de reproducción de esta historia. Recargo de responsabilidad: no soy dueño de esta historia, todos los derechos van para su autor. Capítulo 15. Adolescencia joven 7. El hombre frente a él vestía una túnica blanca deslumbrante alrededor de su cuerpo, y era un hombre más adecuado para el término bonito. El cabello largo y plateado caía en cascada por su espalda, y su rostro era suave con mejillas ligeramente redondeadas y flequillo que caía justo cerca de sus ojos grises. ¿Aún no estás asombrado?, preguntó Nilrem, golpeando el suelo con su bastón mientras se apoyaba en él con un brazo. Lejos de estar asombrado, Shirou estaba debatiendo sobre cómo gritar esta farsa. Obviamente, Nilrem era Merlin, no había otro mago tan famoso en la época como él, el mago más grande que haya vivido, aparte de Solomon, según los relatos de Rin y sus asociados de la Torre del Reloj, el centro central de entrenamiento y cumplimiento de los residentes del mundo crepuscular. Incluso si nunca antes había conocido a este hombre, incluso si nunca había hablado con él, nunca podría olvidarlo basado en su apariencia e incluso en sus gestos. Él fue quien claramente podría decirse que estuvo en la raíz de todo. En los sueños. Una conexión entre él y Saber en la Guerra del Santo Grial como maestro y sirviente, los dos compartieron un pacto capaz de transmitir los recuerdos a través de los sueños. Eso depende, si crees que no sé quién eres realmente, dijo Shirou. De hecho, ya sé lo que estás pensando, pero bueno, Nilrem puso una mano en su barbilla. Digamos que hay algunos asuntos de los que no hablaré en este momento. Con un movimiento de su mano, dos grandes raíces brotaron del suelo y se formaron en dos pequeños tocones. Bueno, siéntate, ordenó Nilrem. Shirou se tomó un momento para decidir el curso de acción, pero finalmente decidió que era mejor para él observar a Merlin en persona que confiar solo en los recuerdos de Saber para él. Sin embargo, una cosa estaba clara: necesitaría la ayuda de Merlin para asegurarle a Arturia un futuro feliz, y por eso estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso si albergaba un disgusto por las acciones que Merlin tomó en los recuerdos de Saber. El Merlin que tenía ante él todavía no había hecho esos actos y nunca lo hará mientras tenga algo que decir al respecto. Tentativamente, se sentó, colocando el arco que había colgado de su hombro en el suelo como muestra de su concentración. Solo había una pregunta que quería hacer y ahora sería el mejor momento. ¿Por qué me esperaste? Es muy posible que te hayas ido. No había forma de que el mago más grande del mundo no poseyera un medio para viajar rápido. ¿No vas a preguntar por qué vine aquí?, Nilrem preguntó un poco sorprendido. Puedo suponer que no me lo habrías dicho de todos modos, dijo Shirou. Nos acabamos de conocer y no es razonable exigir respuestas en este momento. Ya veo, Nilrem asintió con la cabeza. Supongo que mi evaluación de ti fue un poco errónea. Supongo que puedo eliminar ingenuo de la evaluación. ¿Sobre qué bases lo estaban probando? De alguna manera, Shirou decidió que prefería no saber la respuesta. Supongo que no estarías dispuesto a compartir tu magia. Shirou negó con la cabeza. Ya no era el tonto que revelaría sus cartas incluso antes de evaluar la situación. Era algo que a Rin le había llevado incontables años al menos lograr que lo considerara eso y sonreír gratamente en compañía de los demás. Detén eso, respondió instantáneamente Nilrem. No sé por qué, pero ver esa sonrisa en tu rostro es bastante desagradable. Tal vez sea porque no eres una mujer. Bien, entonces me enseñaron que es mejor sonreír en momentos como estos, dijo Shirou. Si te detienes, responderé tu pregunta, pero tú, a su vez, responderás la mía. Igualdad de intercambio. Él podría estar de acuerdo con eso. Después de todo, era lo primero que uno tenía que mencionar cuando se intercambiaba información. Eso, o regatear con bienes materiales y favores futuros. La razón por la que te había esperado es bastante simple: la curiosidad. Eres una persona que incluso yo, el mago más grande de la Tierra, soy incapaz de ver lo que depara tu futuro. Comprensible. Shirou apoyó la cabeza en su mano. Para alguien como Merlin, de quien se decía que podía prever el futuro, su llegada a la era inevitablemente causaría un cambio en toda la línea de tiempo, pero a él no le importaba mientras el resultado lo lleve a uno que sea el más ideal. Eso es todo lo que podría esforzarse por lograr. Ya que eso es todo, ahora es mi turno. Nilrem miró directamente a los ojos de Shirou. ¿Cuál es tu propósito al hacerte amigo de ese niño? Si no fuera por la forma en que Nilrem había notado la forma en que los dos se miraban en el campo de batalla, con curiosidad o no, definitivamente no habría esperado para confrontar a Shirou, excepto que este asunto era un asunto que no podía dejar de lado tan fácilmente sin una respuesta. Está hablando de Arturia, dedujo instantáneamente Shirou. Por supuesto que lo haría. Los asuntos que la preocupaban, con justicia se referirían a este gran mago. Después de todo, por eso había ayudado a adquirir a la esposa del rey Uther.
Después de un momento sin que él respondiera, Nilren volvió a preguntar, cada vez más impaciente. ¿Por qué te quedarías tan cerca de este niño? Shirou enderezó la espalda antes de responder, mirando directamente al rostro de Nilren. Puedo ver el potencial de lo que este niño eventualmente se convertirá y deseo que se convierta en un pilar de apoyo, dijo sin pausa. ¿Y cómo sabes eso? Nilren frunció el ceño. Me refiero a su potencial. Puedo ver el futuro, bromeó sin humor. Un indicio de sorpresa cayó sobre el rostro de Nilren por alguna razón. Podía decir que el chico estaba mintiendo, pero otra parte de él tampoco se conformaría con el tema de verdad. Entonces, ¿qué ves en ese futuro? Shirou no habló durante un rato, y en cambio volvió su mirada hacia la bulliciosa actividad del campamento militar que celebraba su reciente victoria. Una espada en la piedra, habló en voz baja, reafirmando sus objetivos. El susurro de la ropa y el golpe de un bastón fue lo único que lo alertó de que Nilren se había puesto de pie de repente, con un brillo silencioso y calculador en los ojos. Después de un momento, suspiró antes de volver a sentarse. Esas palabras, ¿debo creer que las mantendrás? El tono en el que estaba hablando Nilren había cambiado repentinamente junto con su comportamiento. Ya no estaba relajado y relajado, sino que ahora todo lo que podía ver Shirou era un hombre concentrado con toda seriedad. Por supuesto, respondió de la misma manera. Hice un juramento de que haría todo lo que estuviera en mi poder para protegerla. Aunque tu sangre está ligada con la sangre de las bestias, dijo Nilren con gravedad. ¿Qué? Shirou no entendió lo que quería decir Nilren. Desde el momento en que te vi en ese campo de batalla, mi sangre mixta comenzó a llamar. Puede que no sepas lo que significa todo esto en este momento, pero lo sabrás con el tiempo. Y cuando llegue ese momento, debes recordar lo mejor de las intenciones no siempre pueden tener las mejores consecuencias. Nilren dejó a un lado su bastón y se cruzó de brazos frente a él. Siempre tenlo en cuenta. Yo, no entiendo. Por supuesto, no podía entenderlo. La mitad de lo que acababa de decir no tenía ningún sentido para él, pero Nilren parecía tener la mayor confianza en su discurso. En lugar de responder, Nilren tomó su bastón y lo presionó ligeramente contra el Ashton Magic Crest. Una pequeña luz brilló cuando una mueca apareció en el rostro de Nilren. Usted mismo puede ser el único de quien el niño debe tener cuidado, dijo, pero aún así, he entendido su resolución y la voluntad de ese hombre. Su respiración se entrecortó. ¿El poner en peligro a Arturia? No, no había manera de que pudiera jamás permitir que eso ocurra. ¿Qué quieres decir? Exigió, apartando el bastón de Nilren y levantándose del tocón en el que estaba sentado. No puedo decirte, dijo Nilren mientras él también se levantaba y se limpiaba el polvo de la ropa. Ese es un asunto que deben resolver las bestias. Shirou se quedó en silencio, incapaz de comprender que él mismo hubiera lastimado a Arturia. Simplemente no había posibilidad de que eso sucediera. De todos modos, murmuró Nilren para sí mismo mientras se giraba para irse, pero supongo que eso es lo que hace la vida divertida. Así que, hasta la próxima, pequeño mago, y no olvides lo que se ha dicho aquí hoy. Pasó un momento, luego dos, antes de que una sola palabra escapara de la boca de Shirou. Espere. Arturia vaciló mientras veía a Emily y el hijo de Wolfred dirigirse al campamento aliado adyacente al campo de batalla. Por un lado, deseaba unirse a ellos y alcanzar a sus tres idiotas lo más rápido posible, pero su curiosidad le impedía hacerlo. Tiene que estar aquí en alguna parte. Se volvió y vio a Palamid deambular por los restos del campo de batalla, con expresión de asombro increíble. Hermoso cabello suelto, una cara tierna e incluso un par de ojos azules redondos, haciendo que Arturia llegara a una conclusión que sabía que no podía ser falsa. Tú, habló con incertidumbre, atrayendo la atención de Palamid. Como si Palamid pudiera entender sus intenciones, una voz suave escapó de sus labios. A decir verdad, incluso ahora me cuesta creer que seamos iguales. Sí, Arturia asintió con la cabeza. No cabía duda de que Palamid era una mujer como ella. Una leve punzada de celos floreció en su corazón al contemplar la mirada seria de Palamid. La palabra hermoso simplemente no era una descripción suficiente, y se sintió inadecuada al contemplar un esplendor que requería esconderlo detrás de un yelmo. Aún así, expresó sus opiniones. ¿Es realmente importante el timón completo? Claro, ofrecieron más protección al cubrir todo el rostro, pero como resultado se redujeron la visibilidad y el tiempo de reacción. Palamid la miró antes de fruncir el ceño. Seguramente no querrás decir que prefiere ser despreciado por nuestra apariencia.
Ella también frunció el ceño, recordando los recuerdos de los combates moderados entre ella y los otros jóvenes esquives en Bristol solo por su apariencia, un rostro femenino y un cuerpo esbelto incapaz de mostrar ni el más mínimo indicio de un gran tono muscular, no significaba que fuera incapaz. Ahí es cuando les demuestras que están equivocados, dijo simplemente hágales ver el error de subestimar una cara bonita. Palamida sintió de acuerdo, dijo antes de bajar la voz, pero no encuentras esa expresión en sus caras más allá de incluso desagradable. Arturia arqueó una ceja, incapaz de entender lo que quería decir Palamid. Palamid se echó el pelo hacia atrás detrás de la oreja izquierda, afinando los labios antes de hablar con desprecio cuando te alaban con palabras floridas y te obsequian con regalos antes de intentar astutamente abrazarte. Nunca antes había sentido tanto miedo por parte de mis semejantes. Lo siento, pero no estoy seguro de lo que quieres decir. Lo máximo con lo que podía identificarse era cuando Sir Hector y Kay le despeinaban el pelo. Palamid no respondió y en cambio se arrodilló para apartar un montón de cadáveres del camino. Sin embargo, todavía no había nada debajo de ellos. Chasqueó la lengua. Estaba seguro de que había caído aquí en alguna parte. No importa si no lo sabes. Lo entenderás tan pronto como te unas a una orden de caballeros, pero todo lo que tienes que saber es que ya estoy harto de eso. Él se rió burlonamente. ¿No sabías que mis camaradas incluso refutaron nuestros votos como hermanos Knight? Comemos y dormimos juntos, pero me prohibieron la entrada a los vestuarios y en cambio me dieron un área designada diferente para cambiarme. ¡Qué mierda de caballo! Palamid habló mientras contaba más y más recuerdos previamente reprimidos a quien creen que están pensando para sermonearme sobre la preservación de mi propia dignidad como si yo lo supiera mejor. Arturia sonrió con ironía, incapaz de expresar nada útil en ese momento, pero internamente estaba admirando la audacia de Palamid para cambiar en una compañía de hombres. Podía ver claramente ahora cuánto esfuerzo requeriría, pero en su caso, no podía arriesgarse a ser descubierta. Y esa es precisamente la razón por la que hasta el día de hoy siempre llevo un yelmo. Palamid terminó su perorata antes de mirar con sinceridad a Arturia. Por eso debo encontrar mi casco. Arturia asintió lentamente antes de preguntar lo obvio. Si es un casco, ¿no hay muchos por ahí? Ella no se inmutó en lo más mínimo incluso cuando Palamid levantó las cejas. ¿Tú no entiendes? Palamid se quedó en silencio por un momento antes de suspirar. Bueno, supongo que no lo sabrías ya que no estabas aquí, pero Sir Shirou encantó el equipo mío y el de mi hermano caballero con una magia misteriosa. Incluso es solo mi pieza de la cabeza, ya es muy valioso para mí. Si lo que decía Palamid era cierto, entonces podría comprender su prolongada búsqueda. Su armadura y armas también estaban encantadas por Shirou, y la protección de su armadura en comparación con la placa normal era incomprensible. Para mí, y los otros caballeros, este regalo de Sir Shirou es un tesoro incomparable, dijo Palamid mientras una vez más comenzaba a recorrer el campo de batalla. ¿No viste cuántos golpes fueron ignorados y cuántas armas y placas de acero fueron cortadas? No sería una sorpresa que alguien hubiera planeado robarlo. En términos de guerra, el equipo superior a menudo supera la habilidad. Cuando se coloca una lanza en las manos de un campesino, ese campesino ahora tenía la capacidad de matar sin mucho esfuerzo. De manera similar, si dos caballeros de igual posición y habilidad luchaban, entonces realmente era una cuestión de quién poseía la hoja más afilada. Incluso antes, las ventajas se mostraron a la vista del ejército oponente y el ejército aliado, una simple tropa de 200, chocó de manera uniforme con una fuerza sustancialmente mayor. Sin duda, la noticia de esta batalla se difundiría pronto por todo el país, y Palamid no tenía ninguna duda de que, si se les daba la oportunidad, los ladrones se lanzarían a la refriega. Por eso, Bors les había dado a él y al resto de los caballeros un vivo recordatorio de que vigilaran atentamente sus pertenencias, tanto del enemigo como del aliado. Los caballeros podían confiar el uno en el otro, pero no podían decir lo mismo de los demás individuos que servían a un señor diferente. Ah. Lo encontré. Palamid habló, sus manos cavando a través de otra pila de cadáveres para revelar el casco debajo. Arturia soltó un pequeño suspiro antes de mirar en dirección al campamento en busca de tres determinadas personas. No podía hablar con ellos en medio de la pelea, pero ahora no tenía nada que la detuviera. Si puedo hacer una pregunta que me ha estado molestando, comenzó Palamid mientras él y Arturia caminaban hacia el campamento. ¿Era el mismo pájaro que me atacó en nuestro duelo anterior? Sí, fue la rápida respuesta. Es demasiado grande para serlo, rápidamente reprendió Palamid. Crecen rápido, pero ¿por qué preguntas de repente?
Palamid miró fijamente a Arturia mientras Efret caminaba tranquilamente a su lado. Se había cansado de estar rodeado de otros humanos que competían por vislumbrar su magnífico rostro. Ya habían comenzado los rumores de que era una especie de pájaro divino otorgado desde arriba para traer la victoria. No ayudó que Efret no atacara a nadie que se le acercara, sino que simplemente se relajó entre sus plumas, contento de estar cerca de la vecindad de su amo. Sin embargo, no olvidó lo que su amo le había pedido. Oh, él es inofensivo. Me ha estado siguiendo mucho recientemente. Inofensivo, pensó Palamid en todos los cadáveres quemados esparcidos por la zona de guerra. Creo que no. Pero en todo caso, nos separaremos aquí. Mi padre me está esperando. Arturia asintió con la cabeza cuando Palamid se fue para entrar en una de las tiendas diseñadas para individuos de alto rango en el campamento militar. Ella hizo lo mismo, pero en cambio se dirigió en la dirección donde el estandarte de Walfred estaba orgulloso. Tan pronto como entraron al campamento, la gente volvió a rodear a Efret, sus miradas con asombro, y algunos incluso llegaron a inclinarse. La mayoría comenzaba a considerarlo una bestia santa, más aún cuando muchos de los soldados y caballeros de su lado escucharon que el comandante Barold había enviado una orden para unirse al glorioso pájaro. Nadie discutiría sobre las contribuciones de Efret al campo de batalla, razón por la cual se colocó una variedad de alimentos frente a él. No era un humano, por lo que sus méritos no podían justificar la distribución de tierras o una gran suma de dinero, sino que no escatimarían en gastos para alimentar a su poderoso benefactor. Al darse cuenta de la comida colocada frente a Efret, Arturia asintió con la cabeza antes de dejar Efret para entrar en el campamento de los caballeros de Walfred. Al ver cuántos otros soldados y caballeros de las otras ciudades rodeaban el campamento para ver a la estimada tropa de caballeros, se sintió orgullosa de saber que se originaron en su ciudad natal. Desde el final de la batalla, susurros silenciosos y rondas de elogios bulliciosos resonaron en todo el campamento para el presunto escuadrón suicida. Con una fuerza de apenas 200, nadie esperaba que la tropa de caballeros triunfara, más aún con la noticia de la calidad superior de su equipo, algo que conocía bastante bien desde una edad temprana, ya que la mayoría de los suyos también estaban encantados con las protecciones. Aún así, para los otros soldados, ver una espada cortar la piedra de primera mano como si no fuera nada, fue una experiencia completamente diferente. Y quien más estaba demostrando la calidad superior del arma que el hijo de Walfred, que estaba usando la espada prestada de Palamid. Independientemente de la fuerza del golpe, o de lo mediocre que fuera ejecutado, sin falta, cortó fácilmente las hileras de piedra que otros soldados les habían hecho rodar como prueba. Con cada golpe, podía ver más y más, el puro asombro en los rostros de los caballeros y soldados. Incluso podía ver a algunos nobles mezclados entre la multitud, susurrando discretamente entre ellos. No obstante, estos asuntos no le preocupaban tanto como la mata de cabello sedoso y perfecto hasta los hombros que había entrado en su visión. Ni siquiera lo pensó dos veces sobre lo que iba a hacer. Se quitó el solleret, la pieza del zapato, y lo arrojó con todas sus fuerzas a la cabeza de sedoso cabello. Aunque la sensación de barro entre los dedos de los pies era incómoda, podía lidiar con eso por ahora antes de lavarlo en el río Glen. Un resonante grito de indignación siguió poco después de sus acciones, antes de morir rápidamente cuando Kayla miró a los ojos. ¿Algunas últimas palabras? Habló mientras su espada se desenvainaba naturalmente frente a ella. ¿Está el maldito caballo aquí?, Kai preguntó, mirando hacia adelante y hacia atrás con cautela. No. Arturia habló confundido. Bien, sonrió Kai mientras se giraba y corría. Entonces nunca me atraparás. Por un momento, se quedó sin palabras, antes de que su ira estallara repentinamente como una llama abrasadora. No eres un hombre. Ella gritó persiguiéndola. ¿Cómo podía dejarlo escapar tan fácilmente? Sabía que no podía hacerle nada así, lector, pero Kai. Esa fue una historia completamente diferente. Regresa aquí. Y déjame desahogarme. Sin embargo, antes de que pudiera seguir persiguiéndola, notó que Emilia tendía silenciosamente una llama, una pequeña olla que colgaba sobre la cabeza en la que solía cocinar. Su carrera cambió a trotar y luego a caminar, antes de detenerse por completo. Por alguna razón, verla cocinar y servir platos a los otros caballeros le dio una sensación de incompetencia, como si estuviera perdiendo con ella en algo. Quizás ella también podría intentar cocinar. Pensándolo bien, no fue tan fácil como echar un puñado de grasa sobre la comida para que sepa mejor. Lejanamente recordó a Shirou hablando sobre cómo mejoró enormemente el sabor de una comida. ¿Qué estás pensando, muchacho? Una mano encontró su camino para acariciar el cabello de Arturia. Aunque creo que es demasiado tarde para decir esto, pero no debería haber venido aquí y, en cambio, debería haber esperado pacientemente al cuidado del señor David.
Arturia volvió la mirada para mirar con reproche a Sir Hector. No puedo hacer eso, dijo con determinación. ¿Cómo puedo permanecer a salvo cuando todos los demás están peleando? Tú, Kai, Shirou, ¿cómo pudieron dejarme? Sir Hector frunció el ceño antes de arrodillarse para igualar el nivel de los ojos de Arturia. Porque hay algunas cosas que vale la pena proteger, dijo con seriedad, cosas que posiblemente no podrías soportar perder incluso si eso significara renunciar a tu vida. Ella no podía entender si había cosas que Sir Hector no podía soportar perder. ¿No era una razón más para que ella estuviera allí para ayudarlo? Dos cabezas siempre son mejores que una, y lo más seguro es que dos personas siempre estarían en ventaja. Sé que no lo entiendes ahora, dijo Sir Hector mientras le palmeaba los hombros, pero lo entenderás una vez que encuentres a la persona más preciosa para ti. Arturia asintió cuando notó que otro hombre se acercaba a ellos. Lo siento si estoy interrumpiendo, el otro hombre asintió cortésmente con la cabeza hacia Sir Hector. Mi nombre es Lord Valeld. ¿Es usted el líder actual de este regimiento? Preguntó directamente. Mirando a Sir Anders y algunos de los otros caballeros haciendo alarde de su nuevo equipo, suspiró antes de hacerse cargo. Sí, dijo con pesar. Sir Anders debería haber sido quien manejara la situación como líder de los caballeros de Wolfred, pero pareció alardear de sus habilidades. Sin embargo, ninguno estaba más calificado que él en este momento para tomar el mando de la situación. ¿Qué es lo que necesita Lord Barweld? Lord Barweld pareció detenerse mientras sus ojos escudriñaban el campo militar abierto donde está el joven comandante de la tropa. Deseo hablar con él sobre ciertos asuntos antes de que el día sea demasiado tarde. Joven comandante de tropa. Arturia escuchó en silencio desde un lado, viendo cómo Sir Hector fruncía el ceño. La verdad sea dicha, comenzó Sir Hector mientras dejaba escapar un suspiro, no lo he visto desde el final de la batalla. Lord Barwell reveló una expresión preocupada. Antes de ocultarla rápidamente, mi campamento de tropas está enfrente del suyo. Le agradecería que me avisara cuando llegó el joven comandante de la tropa, o al menos le avisara de mi visita para concertar un mejor horario. El sol se está poniendo y no pasará mucho tiempo antes de que podamos finalmente comenzar a contrarrestar esta invasión sajona. Con su pieza terminada, Arturia vio como Lord Barwell caminaba lentamente hacia Efret, como si no pudiera creer lo que veía al instante. Notó como la mirada de Efret también se enfocaba. No podía entender lo que estaba pasando, pero estaba segura de que los dos debían haber tenido algún tipo de historia entre ellos, pero el quid del asunto era que Lord Barwell había mencionado un factor importante. ¿Dónde estaba Shirou? Ella había esperado que él estuviera dentro del campamento al igual que todos los demás, pero al contrario de sus expectativas, él no estaba aquí. Señor Hector, ¿dónde cree que está Shirou? Ella preguntó. No lo sé, niño. No recuerdo haberlo visto nunca durante las celebraciones. Sir Hector se rascó la cabeza distraídamente. Estaba más concentrado en disuadir a algunos de los nuevos reclutas de perseguir al enemigo y desperdiciar su resistencia. Sin embargo, es ese joven del que estamos hablando. Probablemente esté bien. Arturia frunció el ceño. Ahora tengo una pregunta que me ha estado molestando, dijo Sir Hector. ¿Por qué Kai está corriendo tan lejos? Sir Hector puso una mirada preocupada mientras miraba la espalda distante de Kai cada vez más pequeña hacia el horizonte. Seguramente, él sabe que pronto oscurecerá y que no debería alejarse demasiado. Oh, será mejor que esté lejos. Arturia sonrió afablemente. No sé la mitad de lo que pasa por su cabeza a veces, asintió. Aún así, alejando su atención de Kai, decidió que sería mejor buscar a Shirou por la misma razón. Sir Hector acaba de dar, no sería seguro para Shirou estar solo una vez que llegara la noche. Tras despedirse rápidamente de Sir Hector, cogió el equivalente a un zapato y se lo puso, cansada de la humedad bajo los pies. Luego se fue rápidamente en busca de su amigo descarriado, agradecida de que él y su familia estuvieran a salvo. Los sonidos de la celebración resonaron en todo el campamento. Ya habían pasado varias horas desde el final de la batalla y todavía no había señales de detenerse. Probablemente fue porque las probabilidades de ganar la batalla ya eran precariamente bajas, solo para que ocurriera un milagro y les permitiera superar la situación. Por supuesto, fue una celebración. Mientras corría por los campamentos de todos los demás caballeros y soldados de otros nobles, vio a Gerard sentado solo bebiendo de un barril de alcohol. Su nariz se arrugó mientras se acercaba, lo que la llevó a darse la vuelta. Oye, pequeño enano, espera un poco. La voz de Gerard hizo que se detuviera en sus pasos. Dos cosas, habló Gerard mientras hipo y rápidamente comenzó a reír. Arturia ya se sentía como si estuviera perdiendo el tiempo mirando al cielo. Pronto llegaría la noche. 1. Gerard habló mientras levantaba un dedo. Dile al pequeño Red que me debe un trago. Tomó otro trago y lo bebió de un trago.
Arturia estaba debatiendo internamente simplemente irse, no sea que de alguna manera se vea obligada a beber con este hombre en cuyo caso, sabía que Gerard tendría que estar atento a la ira de Sir Hector. Demonios, incluso Kai, el hombre adulto que es, todavía es obligado por Sir Hector a vigilar cuánto bebe. 2. Gerard levantó dos dedos antes de volverse solemne. De repente dile que dije gracias. El repentino cambio de tono la hizo caer con la guardia baja por un momento, pero asintió a su petición. No estaba segura de por qué le estaba agradeciendo el hombre a Shirou, pero estaba segura de que era algo que solo Shirou podría haber hecho. Cuídate, enano. Gerard habló cuando Arturia se fue. Sin embargo, no importa cuánto buscó dentro del campamento, no hay señales de su amiga. De repente, una sensación de temor brotó de su interior. ¿Cuántas horas habían pasado desde el final de la batalla y aún no había aparecido? ¿Podría haber pasado algo? Ella podía imaginarlo claramente. Incluso en su infancia todavía podía recordar claramente cuán imprudente se estaba enfrentando a una bestia. Solo si algo hubiera pasado, claramente, habría cargado imprudentemente. Después de unos minutos de buscar entre las numerosas caras dentro del campamento, estaba comenzando a acercarse al final de su ingenio. Sin embargo, era de noche cuando sus ojos finalmente vieron una figura en la distancia, caminando distraídamente cerca de los límites del campamento. ¿Shirou? No pensaba con claridad y lo sabía. Caminando sin rumbo fijo a la luz de la luna, se miró las manos y se preguntó qué era lo que hacía que tomara sus espadas constantemente y continuara luchando. ¿Cuál era su propósito más que el amor por estar al lado de Arturias? Era el verdadero motivo detrás de la serie de preguntas que Merlín le había hecho después de conseguir que el hombre se quedara un poco más. Aquel que siguió un ideal que nunca podría alcanzarse, y ella que representó un ideal más allá de cualquier capacidad mortal. Las cosas que los habían unido y fortalecido sus lazos, fundamentalmente no eran lo mismo. Ella todavía no era la mujer que él conocía, orgullosa, regia, honrada y muy bien. Ni siquiera se convertía en la misma persona. Aún así, ella era su motivación. ¿Cuáles fueron sus intenciones? ¿Qué esperaba lograr? Incluso ahora, cuando pensaba claramente en los sutiles matices de las preguntas de Merlín, no podía dar una respuesta clara. La planificación y la precaución eran secundarias para alguien como él que hace todo lo posible para salvar a los demás frente a él. Entonces, ¿dónde dejó esos sus goles? Sacudió la cabeza con pesar. Solo había un objetivo en el que podía poner todo de su parte para levantarse cada mañana y entrenar, ya sea para mejorar su comprensión, tácticas o incluso para cerrar su corazón, para acabar con los enemigos frente a él. Podría levantarse a la mañana siguiente sabiendo que lo había hecho para mantenerla a salvo. Shirou. ¿Dónde diablos has estado? Una voz lo sacó de sus cavilaciones. Arturia se acercó, con una sonrisa en su rostro en la que ni siquiera él podía confiar plenamente a pesar de su mayor fe en ella. Entonces, cuando llegó el golpe en el estómago que lo hizo doblar, ni siquiera pensó en esquivarlo. Sabía que podía hacerlo mucho peor. Basándose en la experiencia de su yo futuro, terminó teniendo más de un moretón extra innecesario cada vez que terminaban sus combates parciales. Bueno, hola a ti también, se mordió una respuesta. Hola, cazador, o debería llamarte traidor. Un brillo apareció en sus ojos que le hizo estar hábilmente seguro de que había estado esperando incontables días por este momento. ¿Cómo es posible que te hayas ido sin decírmelo? Ella exigió sin divertirse su anterior frustración de no poder encontrarlo emparejado con su ira por su repentina partida. Bueno, obviamente, fue sus siguientes palabras murieron en su garganta cuando notó las heridas en los brazos de Arturia. Solo algunos cortes y magulladuras tuve en el campo de batalla, dijo apresuradamente. Fue mi culpa que perdí mis brazaletes cuando Fre cayó del cielo. Algunas de las heridas que le subieron por los brazos todavía estaban rojas, otras sangraban después de cualquier movimiento exagerado. Mirándola incluso ahora, se dio cuenta de que ella estaba haciendo todo lo posible por no hacer una mueca cuando sus mismas acciones le hicieron una costra. Pero, ¿y si usted mismo fuera de quien ella debería desconfiar? Es posible que las mejores intenciones no siempre tengan las mejores consecuencias. Apretó los puños. Ella había venido aquí por él, Sir Hector y Kai, de eso no tenía ninguna duda. Sin embargo, ¿no era eso lo mismo que ponerla en peligro? Todo lo que había querido hacer era protegerla, y ahora aquí estaba ella, herida y haciendo una mueca para distraerlo de la incomodidad evidente en los diminutos movimientos de su cuerpo. ¿Shirou? Llamó, rompiendo el silencio entre ellos. ¿Estás bien? No respondió de inmediato y, en cambio, volvió a mirar sus propias manos. Las manos que estaban destinadas a proteger y mantener a esos preciosos cerca estaban temblando. No quería fallar, no quería perderla. No es nada, dijo bruscamente.
Ella arqueó una ceja en respuesta, pero no continuó con el asunto. En cambio, habló de sus logros. ¿Me viste hoy? Debo haber derrotado al menos a otros 10. Él asintió. Eso es bueno, dijo con desdén, todavía pensando en las palabras que Merlin le había dicho. Arturia frunció el ceño e inmediatamente se colocó frente a Shirou. Está bien, escúpelo, dijo con severidad. Sé que hay algo que te molesta. Estás actuando como Kai desde que se quedó atascado con el título de Fowland. Inconscientemente, los ojos de Shirou se desviaron una vez más hacia las heridas de Arturia. ¿Esta? Preguntó, notando la dirección de su mirada. No hay nada de qué preocuparse. Cuando tú mismo eres el que le hace daño. Ese no es el punto, dijo agitado. ¿Entonces qué es? Ella desafió. Las palabras escaparon de su boca antes de que pudiera detenerlas. No deberías haber venido aquí. Las palabras fueron silenciosas, como dagas que se deslizaban silenciosamente debajo de su armadura y la perforaban directamente. El significado de esas palabras no podría entenderse mejor. Su boca se abrió y se cerró, incapaz de realizar una respuesta. Finalmente, se quedó allí, con los labios temblorosos, antes de fruncirlos, apartar la mirada y empezar a caminar. No, yo, espera. Llamó, agarrándola del brazo. Suéltame. Ella gritó, frunciendo el ceño. No soy alguien a quien proteger. Ella trató de apartar su brazo, pero él insistió, sintiendo los callos de sus manos mientras las usaba para finalmente arrancar las suyas. ¿Cuánto trabajo puso en su espada? ¿Cuántas horas de dedicación? Las manos que sintió se lo revelaron todo. Esfuerzo, manejar, motivación, y la desesperación de querer ponerse al día con los demás. Ella lo miró fijamente, y él la miró sin decir una palabra. ¿Quién era él para decidir sus acciones? ¿Cómo podrían influir en su razonamiento las palabras de un extraño que acababa de conocer? Incluso si lo que se dijo fue correcto. Incluso si es muy posible que él sea quien la ponga en peligro. Aún así, ¿no era él mismo? Las palabras que recordaba en ese entonces resurgieron en su mente. En las sencillas calles de su ciudad natal, donde su vida estaba implícitamente ligada a las acciones de un rey idealista, ¿cuál era la diferencia entre ella y el chico que cargaría de cabeza para luchar al lado del rey? En verdad, ahora era evidente. Sus manos la sostuvieron cerca, el suave calor de su aliento viajando por su cuello. Arturia, pronunció su nombre en voz baja, incapaz de expresar nada más. La suave inflexión de su voz lo sorprendió incluso a él. Ella se echó hacia atrás, empujándolo. La distancia entre ellos era de menos de un pie, pero aún así él no la dejó ir. Porque esa sinceridad en sus ojos una vez se reflejó en los suyos. Un deseo que no se puede expresar con palabras, pero cuyo significado no podría ser malinterpretado. Los dos se miraron cara a cara en la penumbra de la luz de la luna. Los poetas y bardos hablaban a menudo de los problemas que se gestaban desde lo más profundo, pero ahora más que nunca, lo entendía. Los problemas del bien y del mal. Los misterios de mirar a través de las propias emociones. Al final, siempre había habido una sola respuesta, una decisión. Mi espada es tu espada y tu espada es mía. Su frente se encontró con la de ella y sus labios se movieron para pronunciar las palabras que debería haber dicho desde el principio. ¿Pelearás conmigo? La expresión más simple de las propias creencias. La sintió estremecerse, su respiración entrecortada mientras decía la misma frase una vez más. Un solo mensaje para transmitir. Un solo corazón. Sintió que el deseo florecía repentinamente en las profundidades de su propia virtud. ¿Pelearás conmigo? Más fuerte ahora, más seguro, tragó mientras la piel de gallina corría por sus brazos. La abrazó con más fuerza, el agarre que tenía sobre sus hombros coincidía con el agarre que ella tenía sobre los suyos. Nunca se trató de estar protegido, ni de cuán fuerte podría ser uno cuando dos personas caminan por el mismo camino y experimentan las mismas sensaciones. ¿No sería mejor experimentarlas juntas? Hombro con hombro, con las miradas fijadas con fervor a la llegada del sol de la mañana, una luz brillará e iluminará el camino. Juntos. Una suave brisa pasó en el tenue silencio. Lenta, clara, para no tener otro significado, resonó una voz tranquila. Sí. Las expresiones más simples a menudo transmiten los significados más profundos. Se quedó allí mirándola mientras se separaban el uno del otro. Cautivado por la inocencia de una tierna sonrisa.